Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta segunda parte de los 12º Encuentros Estatales de Aprendizaje-Servicio. Ya hemos disfrutado de la entrega de los galardones a los centros seleccionados. Hemos reconocido el trabajo de centros, docentes y jóvenes. Pero es precisamente a los jóvenes a quienes va dedicado el tiempo que sigue. Contamos con la presencia de Nieves Tapia, una de las especialistas en aprendizaje-servicio más reconocida a nivel internacional. Nos va a hablar sobre el protagonismo del alumnado en proyectos de aprendizaje-servicio. Seguro que su conocimiento sobre el tema nos va a mostrar el sentido de este elemento fundamental en la metodología APS. Hola, gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero que nada pido disculpas porque no solo no hablo esquerra, pero tampoco hablo español, hablo castellano argentino, así que sabrán disculpar. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de este espacio y por tener la oportunidad de dialogar con estudiantes de Pamplona. El bloque habíamos armado, yo armé una presentación y después me van a hacer preguntas. En realidad, como las preguntas que me quieren hacer son muy interesantes, yo voy a tratar de pasar mi presentación lo más rápido posible, así le damos más tiempo a sus preguntas. Pero me habían pedido que hable del protagonismo de los estudiantes y las estudiantes, y me parece que una primera cosa que hay que decir es que el protagonismo de los estudiantes se podría definir con una sola palabra en el aprendizaje-servicio. Es indispensable. Si los estudiantes no son los dueños, los protagonistas, los motores, no hay realmente aprendizaje-servicio, porque en el aprendizaje-servicio no se aprende de los discursos de otros, ni de mirar cómo otros hacen, sino que se aprende por lo que uno hace. Cuando uno da vueltas por el mundo, encuentra miles de definiciones distintas en muchos idiomas sobre qué es el aprendizaje-servicio, y también encuentra muchos proyectos que quienes los inventan no saben que la pedagogía lo llama así, pero igual los reconocemos como de aprendizaje-servicio y los reconocemos por estas tres características fundamentales. De esas tres características, una que no puede dejar de estar es que sean los estudiantes los que desde el principio hasta el final lo lleven adelante. Y esta palabra protagonistas que tenemos en castellano me gusta mucho porque cuando uno ve la bibliografía en inglés, por ejemplo, se habla de student's voice, de la voz de los estudiantes, o se habla del liderazgo estudiantil. Y la verdad que protagonismo es mucho más claro y más amplio, me parece, pero me parece que también es importante diferenciar, como hizo en su momento Hart, la participación del protagonismo. En el sistema educativo muchas veces los niños, los adolescentes, los jóvenes son destinatarios del servicio de los adultos. A veces decimos que son protagonistas, pero en realidad están participando de actividades en donde nosotros les dijimos desde el principio hasta el fin lo que tienen que hacer. Y en cambio son protagonistas cuando ellos son los dueños del proyecto. La foto esa me encanta, es de una niñita de sala de 5 años del Jardín de Infantes de una escuela pública en la Patagonia Argentina. Ellos están colaborando con parques nacionales en reforestar un parque nacional que los turistas adultos incendian todos los veranos por imprudencia. Y entonces ellos durante todo el año cultivan en la huerta del jardín sus plantitas de árboles nativos, plantas que son muy difíciles de cultivar, pero ellos aprendieron a hacerlo. Y no sé si ven, la pala es casi más grande que la niñita y el papá está al lado, pero la que está cavando para plantar su árbol es ella, porque la dueña del proyecto es ella. Y de eso hablamos cuando hablamos de protagonismo. No hablamos del riesgo que siempre está de manipular a los jóvenes y usarlos de mano de obra barata para los temas que nos interesan.
No es ni siquiera hacerles alguna consulta, sino que protagonismo es darles la oportunidad de que ellos compartan la gestión de los proyectos, que si hacen propuestas puedan ser aceptadas y puestas en marcha y que tengan espacio de toma de decisiones. Me parece que estas dos fotos del mismo proyecto de reforestación del bosque nativo dicen mucho sobre el rol del docente, que nosotros como educadores les cargamos la mochila de conocimientos, de herramientas, de motivación, pero los que plantan y los que cultivan y los que llevan adelante el proyecto son los estudiantes. Me gusta la palabra protagonismo más que la palabra liderazgo, como usa la bibliografía norteamericana a veces, porque es cierto que a algunos les toca ser líderes y que son los que son famosos, pero la verdad es que después la marcha, la multitud se reúne a partir de decisiones personales de miles de protagonistas. No habría Greta si no hubiera miles de adolescentes y de jóvenes que hubieran salido a la calle, no habría Malala si no hubiera miles de jóvenes que hubieran seguido su causa. Y en ese sentido me parece que una de las cosas más hermosas que tiene el aprendizaje-servicio y que vimos hoy en la entrega de premios es que todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes pueden ser protagonistas, no importa qué mirada tenga sobre ellos la sociedad. Y que muchas veces el aprendizaje-servicio logra que la sociedad deje de mirar a los cieguitos como destinatarios y vea a estos niños no videntes con la dignidad de que fueron ellos los que señalizaron en braille las calles de su ciudad, como tantos otros ejemplos que hemos visto hoy. Entonces, quizás algunos estén familiarizados con este esquema del itinerario de un proyecto de aprendizaje-servicio. A veces los proyectos los empiezan los docentes que proponen. A veces viene la comunidad a golpearnos la puerta y a pedirnos si podemos hacer algo por ella. Y muchas veces son los propios estudiantes los que tienen una idea y eso inicia el proyecto. Pero, y acá ustedes no escuchen porque les digo esto sobre todo a los adultos, a veces hay un riesgo de que los educadores nos apropiemos del proyecto y lo encorsetemos y que tengamos todo tan ordenado y tan prolijo y tan planeado que lleguemos al primer día de clase y les digamos, alumnos, este año vais a ser solidarios de esta manera, tomen nota A, B y C. Bueno, eso puede matar el espíritu del aprendizaje-servicio porque puede hacer que la comunidad y los estudiantes entren al proyecto recién en etapas tardías, que no hayan participado ni del diagnóstico ni del planeamiento, y entonces lo que sucede es que se pierden muchos aprendizajes, se pierden muchas oportunidades y también los docentes nos cargamos de más trabajo del que deberíamos cargarnos. Entonces el protagonismo estudiantil también es una buena manera de compartir los esfuerzos y que todos aprendamos a trabajar juntos. Yo quería mostrarles esta foto de estudiantes de otro lugar muy lejos en el mundo. Estos son chicos de un centro de formación profesional de Uruguay. Son adolescentes y jóvenes que las escuelas normales, comunes, dicen que ellos fracasaron, pero en realidad las escuelas les fracasaron a ellos. Y entonces en este centro de formación profesional hicieron su propio proyecto de aprendizaje-servicio, salieron a la calle a encuestar a los vecinos, a preguntarles qué les parecía que era necesario en el barrio. De la encuesta, una vez que tabularon, vieron que hacía falta mejorar un baldío que había frente a la escuela, que se podía convertir en un parque, en un sitio de juegos, y que como ellos aprenden carpintería, podían construir los juegos. Entonces lo llamaron al alcalde y le hicieron la propuesta. Y al alcalde en realidad le parecía mejor si los juegos lo construían en otra plazoleta que estaba frente a la avenida, que era más visible, donde los turistas que van a Montevideo y a Punta del Este los iban a ver y iban a decir qué lindo municipio,
Pero los estudiantes tenían los argumentos que le había dado el barrio y sus vecinos, y entonces finalmente acordaron con el alcalde poner los juegos en lo que era un baldío frente a la escuela, y lo que antes era solamente un montón de yuyos se convirtió en un lugar seguro de juegos para los niños de la comunidad. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer los estudiantes. Yo esto lo voy a pasar muy rápido porque ayer hablamos de esto. Se puede dar el pescado, se puede enseñar a pescar y también se puede poner la lagunita o el río, el desarrollo local, porque si enseñamos a pescar pero la gente tiene hambre, no puede sostener la caña, y si enseñamos a pescar en el desierto, tampoco sirve de nada. Entonces, muy rápido quería compartir con ustedes algunos ejemplos de que aún si vamos a donar cosas, es mucho más inteligente y más interesante cuando donamos cosas que fueron producidas por nosotros mismos. Y entonces ahí están desde los mapas que hicieron en relieve para estudiantes no videntes hasta los nidos que hicieron para el Parque de la Rambleta en Valencia. Esta es una escuela especial para chicos que tienen severas dificultades de aprendizaje, pero se dieron cuenta que los estudiantes en sillas de ruedas tenían dificultades con las mesas tradicionales que tenía la escuela. Y entonces buscaron en internet modelos y diseñaron y fabricaron esta mesa que está adaptada para que también los que van en silla de ruedas puedan acercarse. Uno puede juntar y regalar ropa vieja o puede fabricar y producir productos realmente hechos a medida de las necesidades del otro. A veces dar información es una manera muy inteligente de dar, y esta campaña de difusión de hábitos saludables que fue premiada me parece que es un muy buen ejemplo de donar información importante. Para esta generación, que son los que más saben de tecnología, donar sus conocimientos y enseñarnos a la generación inmigrante en el mundo digital a usar los nuevos dispositivos, bueno, es quizás uno de los proyectos de aprendizaje-servicio más difundidos en el mundo y que más tiene que ver con esto de dar la caña de pescar y enseñar a pescar. Y finalmente, aún desde primaria se puede contribuir al desarrollo local, como estos niños que colaboraron para restaurar un viejo convento abandonado para que sea una hospedería en donde inmigrantes y personas en riesgo social puedan encontrar un trabajo digno. Entre las frases que pasaban esta mañana estaba la de Adela Cortina de que no se consigue una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Y yo creo que una de las grandes cosas del aprendizaje-servicio es que forma no a los grandes ciudadanos del mañana, sino que forma a ciudadanos que ya en el presente están haciendo diferencia en su ciudadanía. Y es una ciudadanía que, como dicen muchos de los textos, no trabaja solo con la cabeza como la educación tradicional, sino que pone en juego las manos y el corazón. Y por eso tenemos que estar siempre atentos al riesgo. Hay muchas veces que en los logos de los proyectos están las manos y el corazón, pero no la cabeza. Y la verdad es que necesitamos las tres cosas, porque si no podemos caer en activismos irreflexivos, y aunque el corazón esté en el lugar correcto, si no usamos bien la cabeza y no desarrollamos el pensamiento crítico, con la mejor de las intenciones, a veces podemos no hacer lo mejor para nuestra comunidad. El aprendizaje-servicio es una pedagogía con la que se aprende a participar participando a todas las edades. Los niñitos de nivel inicial de la foto de arriba son de una comunidad mapuche en Argentina, que convocaron a una asamblea local para poder generar una plaza en un pueblo que no la tenía, para poder votar el nombre de esa plaza y hacer sus propuestas. Y quería terminar con un tema que me parece que es un tema muy crítico para esta generación y para todos los que vivimos en estos tiempos. Esta es una obra de arte de un artista chino que, si lo ven, está escondido
está casi invisibilizado en esta obra, como diciendo, a veces estamos tan hipercomunicados que desaparecemos en la avalancha de la comunicación. Y a mí me parece que educar para la solidaridad en un mundo donde los trolls son dueños de las redes, en donde hay gente que paga para distribuir mentiras, para distribuir agresión, para distribuir división y agresión, corremos el riesgo de que cosas tan maravillosas como las que vimos en este escenario esta mañana se vuelvan invisibles. Entre otras cosas porque la lógica de los medios y a veces de las redes es que solo son noticias las malas noticias. Y entonces cuesta hacer que la solidaridad sea noticia. Entonces, una primera cosa que yo recomendaría a todos los proyectos es que viralicemos la solidaridad, que hagamos que estos proyectos se conozcan, que estén en las redes, que se difundan, usen todos los medios que ustedes saben usar también para que se difundan y se conozcan. Y la otra cosa, la segunda es, tenemos que ayudar a cambiar el discurso, porque lo que yo veo en todas partes es que cuando una vez logramos que un proyecto salga en los medios, ahí está la foto de una escuela que estaba diseñando una silla de ruedas apta para la nieve en las montañas de Argentina. Bueno, el relato siempre es, esta escuela de esta ciudad, que es nuestra ciudad, nos pone muy orgullosos porque es una escuela solidaria. Pero siempre los van a presentar como si fueran la excepción a la regla. Y me parece que nosotros tenemos que incorporar a nuestro discurso que somos parte de un movimiento global, que ustedes están aquí en Pamplona, que están en España, pero que son parte de un movimiento europeo, iberoamericano, mundial, global, y que hay miles y miles de jóvenes que están trabajando como ustedes y que no serán tan famosos como Greta, pero que están todos los días trabajando igual que ustedes. Y la última es que quizás el peor problema de las redes y sus algoritmos es que nos encierra a escuchar a aquellos que piensan como nosotros. Y yo puse ese gráfico porque un estudiante me dijo, a mí el aprendizaje de servicio me sirvió para salir del tupper. Y todos de alguna manera u otra a veces necesitamos salir del tupper. Entonces, para salir del tupper en el mundo de las redes, necesitamos que nuestros proyectos sirvan para aprender a chequear lo que escuchamos y lo que vemos y mantener la apertura de cabeza y de corazón, que es la base de la democracia. Así que yo quería terminar compartiendo con ustedes unas fotos de otros adolescentes. Esos son estudiantes de secundaria de Chile que usaron las redes para ponerse de acuerdo y rechazar el aumento del precio del metro. Y ese gesto pacífico y de resistencia ciudadana de los estudiantes desencadenó las movilizaciones más grandes que se han visto en toda la historia de Chile. Y ahora, a partir de esas movilizaciones, se consiguió algo que parecía imposible, que era un acuerdo de todos los partidos políticos. Y me gustó este gráfico que se difundió en las redes, porque decía que el salto que derribó a la Constitución que había dejado el gobierno militar había sido el salto que habían dado los estudiantes. Entonces, me parece que esto es una frase que yo escuché cuando era estudiante como ustedes. No es mía, no sé quién es el autor, pero yo he visto que es cierto, que cuando uno sueña solo sueña, pero con el aprendizaje de servicio están soñando juntos y están cambiando la historia. Así que muchas gracias. Si el protagonismo de los jóvenes actores del aprendizaje-servicio es fundamental, vamos a hacer presente esa participación.
El grupo de alumnos y alumnas que ocupan el escenario han trabajado y participado en proyectos APS. Han vivido esa experiencia. Por eso, van a compartirla con Nieves a través de un coloquio, un diálogo, una entrevista que ahora comienza. Cuando queráis. Bueno, hola, buenas a todos. Lo primero de todo, de parte de todos, gracias por estar aquí y gracias por dejarnos estar aquí. Entonces, Nieves, lo primero que te queremos decir, la primera ronda de preguntas sería un poco que nos explicases tu experiencia viajando tanto y trabajando con proyectos. Bueno, yo soy Javier del Sagrado Corazón. Yo soy Amaya del Instituto Iturrama. Y yo quería preguntarte, ahora que este movimiento se ha hecho tan internacional, tan grande, ¿qué te llevó a empezar con el aprendizaje y el servicio? ¿Qué te motivó? Y a ver si desde el principio sabías las metas o los objetivos que querías conseguir o los fuiste viendo con el tiempo. Muy buena pregunta. La verdad es que yo estudié para ser profesora de historia y mi único objetivo era ser una buena profesora de historia. Pero después, por vueltas que tiene la vida, sobre todo cuando uno vive en un país tan entretenido como la Argentina, me tuve que buscar otro trabajo y por ese trabajo me dieron una beca para ir a estudiar temas de voluntariado juvenil en Estados Unidos y ahí en la Universidad de Nueva York me explicaron de qué se trataba el aprendizaje-servicio. Y cuando me explicaron de qué se trataba, a mí me pareció que me estaban contando la historia de mi vida, en el sentido de que yo desde muy chica, desde que tenía 14, 15 años, participé en organizaciones juveniles, formé parte de movimientos juveniles de la Iglesia en la época que en Argentina estaba la dictadura, con Andrés Delich, que ahora es un señor importante, secretario adjunto de la OEI, nos conocemos cuando él era un dirigente juvenil que estaba también luchando por la democracia cuando estaba todo prohibido, y la verdad es que mi experiencia como joven y como adolescente y haciendo proyectos solidarios en mi escuela es que lo que yo aprendí participando y trabajando solidariamente no me lo enseñaron los libros. Para cuando yo llegué a dar las prácticas finales de la carrera, mi titular de pedagogía me decía, pero tenés una facilidad natural para hablar. Y en realidad es que yo había estado hablando en reuniones desde los 15 años, así que no era naturalidad, sino que era experiencia. Entonces, la verdad es que cuando me explicaron el aprendizaje-servicio me di cuenta de la potencia que tenía por experiencia personal y por eso me interesó promoverlo. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación de Argentina, encontré un huequito para introducir el aprendizaje-servicio y de ahí fue creciendo como un programa en Argentina. Bueno, hola Nieves, yo soy Sofía de Sagrado Corazón, de aquí de Pamplona. Perdón, pero me olvidé de contestar la pregunta tuya. Si a mí me hubieran dicho que iba a terminar aquí, que iba a terminar viajando por el mundo por aprendizaje de servicio, no me lo hubiera creído. Eso que hemos comentado antes, la globalización del aprendizaje y servicio, y tú, que sabemos que has viajado por muchos países, pues queríamos que nos contases un poco la diferencia entre estos países, cómo se trabaja en cada lugar. La verdad es que una de las cosas interesantes del aprendizaje servicio es que hoy está realmente en todo el mundo. Y me parece que se dan dos cosas al mismo tiempo. Por un lado es que uno puede ir a lugares completamente distintos del de uno y encontrar experiencias muy parecidas. Yo he visto en España campañas preciosas para la donación de sangre y he visto campañas preciosas de promoción de la donación de sangre en Singapur. He visto estudiantes universitarios que ayudan a pequeños comerciantes a mejorar su negocio en Cali, en las afueras de Cali en Colombia y en las afueras de Kuala Lumpur en Malasia. Entonces, la verdad es que cuando se generan proyectos de aprendizaje-servicio, muchas veces son muy similares pese a las diferencias culturales. En un lugar usan velo, en otro no, pero el proyecto es el mismo. Al mismo tiempo, me parece que una de las bellezas del aprendizaje-servicio en este momento es que en cada continente, en cada cultura, se le agrega
como valores muy propios de esa cultura y se traduce al aprendizaje-servicio en los términos de esa cultura. Yo tuve la oportunidad de este año, a principio de año, de estar en un congreso de universidades de Sudáfrica que están haciendo aprendizaje-servicio y yo, bueno, les compartí experiencias de universidades latinoamericanas y al final una profesora me dijo algo que me pareció precioso. Me dijo, me alegró y me encantó ver que Ubuntu también se puede vivir fuera de África. Ubuntu es el yo soy porque somos, que es como el centro del pensamiento africano. Y entonces, bueno, en cada cultura, en Oriente está impregnado de los valores del budismo, de toda esa profunda experiencia milenaria de Oriente, y también en cada sociedad responde a problemas distintos. Hay lugares donde el aprendizaje-servicio responde al hambre, hay lugares donde, como proyectos que estamos acompañando ahora en Colombia, en lugares donde hubo 40 años de guerra civil, y ahora el aprendizaje-servicio está ayudando a volver a tejer los vínculos comunitarios en pueblos de la montaña donde hubo guerra hasta hace meses. Y uno encuentra sociedades desarrolladas como en Europa o como en Asia, donde atender a los ancianos es revolucionario y generar un diálogo intergeneracional en sociedades que descartan a los ancianos es muy importante. Hola, mi nombre es Lucía y yo soy de Sagrado Corazón. Y el mío es Petra y vengo del Instituto Iturrama. Antes hemos estado hablando con el profesorado y sí que nos han comentado que ha habido muchos momentos en los que han tenido dificultades y han sentido soledad o que no tenían muchos apoyos. Y entonces te queríamos preguntar qué adversidades has encontrado tú por el camino, cómo las has afrontado, porque nosotros, por ejemplo, también cuando llevamos a cabo los proyectos hubo, pues, por ejemplo, pues, igual nos desesperábamos por la falta de comunicación con las entidades y eso, ¿qué dificultades has encontrado? Y esas adversidades, ¿qué es lo que te han aportado en tu día a día hasta la actualidad? A mí me parece que es muy importante hacer de las dificultades un trampolín para seguir el camino. Me parece que es importante, que entiendo que muchas veces sus profesores se sientan solos, porque sobre todo cuando uno es el que empieza algo, siempre hay como una soledad que es inevitable. Y por eso también me parece importante, y lo digo para los educadores de la sala, es importante para los jóvenes, pero también es importante para nosotros como adultos saber que somos parte de un movimiento, que somos parte de un movimiento pedagógico innovador y que siempre tienen que estar los que se tomen el trabajo de empezar. Siempre tienen que estar los que sean los primeros locos que hablan de cosas que nadie entiende. Y si no estuvieran esos locos, seguiríamos todavía en las cavernas esperando a que alguien invente el fuego. Yo no les voy a contar todas las dificultades que me encontré porque estaríamos hasta pasado mañana, pero les cuento solo un episodio que no es un episodio solo personal, sino colectivo. En el año 2001, ustedes algunos ni sé si habrían nacido, no habían nacido, los grandes se acordarán, Argentina cada tanto tiene así unas crisis espectaculares. Bueno, en el año 2001 fue una crisis terrible, económica, política, social, estaba toda la gente protestando en la calle. En ese contexto cae el gobierno, tuvimos como 5 presidentes en 10 días y en ese contexto el Ministerio de Educación deciden que había que reducirlo drásticamente. Yo en ese momento dirigía el programa de aprendizaje-servicio y vinieron a decirme que me había quedado sin trabajo. En un momento que mi marido estaba sin trabajo, teníamos 2 niños pequeños y todos nuestros ahorros se habían convertido en un papelito que decía los dólares se los vamos a devolver en 10 años. Entonces, en ese contexto y con la gente golpeando las cacerolas en la calle, con otros de mi equipo del ministerio,
hicimos algo que puede sonar hasta ridículo, visto a la distancia. Nos juntamos en el living de mi casa y dijimos, si no podemos seguir trabajando para Argentina, vamos a trabajar para América Latina y vamos a fundar el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAES. A ver, era casi un chiste porque no teníamos un peso partido al medio, no teníamos oficinas, no teníamos nada y durante mucho tiempo CLAES fue un grupo de locos voluntarios que tratábamos de seguir capacitando escuelas y haciendo cosas para promover el aprendizaje de servicios, aunque no tuviéramos recursos. Eso pasó hace 17 años y hoy estamos desarrollando programas en toda América Latina, desarrollando programas en Europa del Este, capacitando universidades en África y desarrollando programas a nivel mundial y aquí estamos. Entonces yo le tengo mucha fe a no tenerle miedo a las dificultades. Bueno, yo soy Xavi de Salesianos Pamplona, que se me olvidó presentarme antes. Y en esta ronda de preguntas queremos decirte un poco que nos dijeses, a ver, unos consejos para aplicarlos en el día a día, a la hora de realizar proyectos. Hola, soy Mara de FP Sacana. Hola, yo soy Isa de FP Sacana Altsasu. Y pues mi problema es que cuando trabajo con unas personas que tengo confianza, pues trabajo muy bien. Pero cuando me toca con otras personas que no tengo confianza, pues me cuesta. Y mi pregunta sería, ¿qué puedo hacer ante eso? ¿Y qué consejo me darías tú? Bueno, ¿y qué consejos nos darías para superar la vergüenza al hablar en público? Lo primero me parece, asumirlo como algo natural, es lógico, pero también me parece que es importante darse tiempo y darse la chance de conocer al otro, porque alguien que hoy es un desconocido, mañana puede ser alguien que sea realmente muy importante en tu vida. Entonces hay que animarse a dar ese primer salto de darse tiempo y no esperar de un día para el otro sentirte cómoda, pero ir ganando confianza, porque en la medida que vamos conociendo al otro y entendiendo de qué va el otro, se va haciendo más fácil. Y lo de hablar en público es todo un entrenamiento, que a mí me lo dio el aprendizaje de servicio. Yo antes les decía que estaban nerviosos, que se imaginaran que ahí había una pared y que nosotros estábamos hablando en un living. A mí siempre me sirvió pensar que no estás hablando al público, sino que estás hablando a una persona o a dos personas. A mí me tocó una vez hablar delante de un encuentro donde se habían reunido 120.000 jóvenes y estábamos reunidos en una avenida muy grande y si yo pensaba que había 120.000 jóvenes me iba a ser muy difícil hablar. Pero en la primera fila, en ese momento estaba el que en ese momento era mi novio, hace como 35 años, había 2 o 3 personas que yo conocía y para empezar a hablar empecé mirando a las personas que conocía y después seguí hablando. Entonces me parece que hay que pensar que no existe el público, existe gente en particular. Hola, yo soy Aitor de Salesianos. Y a nosotros nos dieron una necesidad y nosotros realizamos el proyecto, pero en caso que habríamos empezado de cero, ¿cómo sabemos qué necesidad podemos cubrir? Muy buena pregunta. En el ejemplo que mostré de los chicos de Uruguay, una buena pregunta es preguntarle, un buen método es preguntarle a nuestra propia comunidad, hacer un buen diagnóstico. Las ciencias sociales tienen muchas herramientas y los profes de ciencias sociales pueden sugerirles cómo investigar un problema, cómo hacer una encuesta. Si buscan en Internet, en los manuales de aprendizaje de servicio, hay muchas herramientas para lo que llamamos el diagnóstico, que muchas veces es también preguntarse entre ustedes cuáles son los temas que a ustedes les resultan importantes, porque a veces a los adultos nos puede parecer que un problema X es el más importante, pero el que a ustedes les está afectando más directamente es otro.
Me acuerdo una escuela en donde el profesor le había propuesto a sus estudiantes que en el trayecto del colegio a sus casas fueran sacando fotos de las cosas que no le gustaban de su barrio. Y entonces después juntaron todo eso en un mapa del barrio y votaron de todas las cosas que no les gustaban del barrio, cuál era la que les parecía prioritario mejorar. Entonces hay muchas maneras, pero me parece que lo importante es encontrar el equilibrio entre tres cosas. Lo que a ustedes les interesa, lo que la comunidad siente como importante y lo que están en condiciones de hacer. Porque a veces hay problemas demasiado complejos o cuestiones que son responsabilidad del Estado y que uno puede colaborar como ciudadano, pero no necesariamente abordar todo el problema. Y un poco ya para acabar con las preguntas, la reunión que hemos tenido antes, hemos sacado unas conclusiones, entonces pues estas son las conclusiones. Hola, yo soy Andrea de Iturrama. Yo soy Rafa de FP Sacaná. Nosotros creemos que es mejor estudiar para hacer proyectos que para estudiar para los exámenes. Porque cuando estudiamos para los exámenes, luego a la siguiente semana se nos olvida la mitad de la materia o por no decir toda. Y otra cosa que nos ha sorprendido mucho ha sido los vínculos que se han generado entre diferentes estudiantes de diferentes ramas, incluso entre diferentes generaciones, ¿no? Y cómo se puede valorar eso. Muy buena síntesis de lo que es el aprendizaje-servicio, porque lo que tú decías es la educación tradicional de estudiar para repetir y estudiar para la nota, a ustedes no les sirve. Y en cambio el aprendizaje-servicio contesta la famosa pregunta de ¿para qué sirve ir al cole? Y entonces en ese sentido me parece que dieron en el clavo. Y el tema de los vínculos es fundamental. Yo creo que gran parte de la potencia transformadora social que tiene el aprendizaje-servicio es justamente que reconstruye el tejido social, reconstruye los vínculos intergeneracionales, más allá de las diferencias, que es inclusivo por naturaleza. Bueno, y para acabar, darte las gracias por venir a Pamplona y responder a nuestras preguntas. Y la última pregunta sería que, bueno, hemos disfrutado todos mucho del aprendizaje y servicio. Y cómo, ahora que se ha implantado en muchos centros, ¿cómo lo reforzarías en cursos donde el itinerario está muy marcado y el tiempo es muy limitado, como por ejemplo segundo de bachiller? ¿Y cuál es el siguiente paso a dar una vez que abandonas el centro y cómo puedes seguir practicando aprendizaje y servicio? Muchas gracias. Gracias. A ver, a veces pasa, o porque se está en la terminalidad, o porque el sistema educativo está muy orientado a obtener resultados en las materias, que parece que eso fuera contradictorio con hacer aprendizaje-servicio. Ahí sería interesante darles a conocer a los profesores y a las autoridades las investigaciones que hay sobre aprendizaje-servicio. En Estados Unidos, que son los que más les preocupan las pruebas cuantitativas y las pruebas estructuradas, hay investigaciones que muestran que aún ante las pruebas estandarizadas, los estudiantes que hicieron aprendizaje-servicio tienen un 10% más de rendimiento que los que no lo hicieron. Simplemente porque aprendieron con una motivación que nace de adentro y no estudiaron para la nota. Entonces, a veces pareciera que la solidaridad es algo que hacemos cuando tenemos tiempo libre y no tenemos tanto que estudiar. Y en realidad el aprendizaje-servicio es una manera de estudiar, es una manera de aprender mejor y entonces cuanto más necesitamos aprender, más aprendizaje-servicio necesitaríamos hacer. Eso, al menos es lo que muestra la investigación. Y me parece muy buena tu pregunta porque en realidad la experiencia lo que muestra es que cuando uno empieza a hacer acciones solidarias desde pequeño y lo empieza cuando está en la primaria, lo quiere seguir haciendo en la secundaria y cuando lo hizo en la secundaria lo va a querer seguir haciendo más adelante. De hecho, conozco estudiantes secundarios que habían hecho aprendizaje-servicio en su escuela y llegaron a universidades donde no había aprendizaje-servicio y lograron Si
Si después van a la universidad, hay muchas universidades y al menos todas las de Navarra hacen aprendizaje-servicio. Pero incluso si no siguen estudios superiores, lo más esencial del aprendizaje-servicio es usar lo que sabemos y lo que sabemos hacer al servicio de los demás. Y entonces, hagas la actividad que hagas, siempre vas a poder hacer algo más con lo que sabes y lo que sabes hacer al servicio de los demás. Puede ser en una organización comunitaria, puede ser participando en espacios de protagonismo ciudadano, puede ser yendo a una marcha o no yendo a una marcha. Son todas decisiones que podemos tomar siempre pensándolas desde el lugar de qué es lo que más ayuda a construir una sociedad mejor y una sociedad más justa. Gracias, chicos. Muchas gracias.